Es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Este es el eclipse total de Sol, considerado el evento astronómico del año. Puede ser apreciado plenamente en Chile y en Argentina durante la tarde de este martes. En una alineación exacta, la Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol, y en el punto máximo del fenómeno, el día se convirtió en noche por unos instantes. En diciembre del 2020 se podrá ver de nuevo un eclipse de estas características en Sudamérica. Hola, bienvenidos a la mañana de NTN 24. Los saluda Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto poder acompañarlos. Comenzamos con lo que es noticia en el mundo. Costa Rica, un país conservador de mayoría católica, busca hacerle frente al abuso sexual infantil dentro de la iglesia. Actualmente la Asamblea Legislativa evalúa levantar el secreto de confesión sacerdotal. El proyecto, que se encuentra en discusión, ha sido rechazado por los clérigos. Sin embargo, quienes se promueven la iniciativa argumentan que la ley vigente hace posible que un abogado, psicólogo, médico y hasta los curas rompan su promesa del secreto profesional si su testimonio es requerido en un juicio, por lo que señalan que solo se trata de un paso para ampliar la medida. Además, insisten en que solo será posible ponerla en práctica si la persona que hizo la confesión lo autoriza. Vamos a saludar a esta hora en San José de Costa Rica Enrique Sánchez, es diputado por el Partido Acción de Acción Ciudadana y quien lidera además esta iniciativa. Buenos días, bienvenido a la mañana de NTN 24. Diputado, usted te propuso este proyecto de ley que permitiría levantar el secreto de confesión sacerdotal. En investigaciones sobre abusos sexuales, algo que está viviendo la Iglesia Católica a nivel global, a menores de edad. Pero Costa Rica es un país ampliamente católico. Quería preguntarle cómo piensa lograr la aprobación de este proyecto de ley. Bueno, el proyecto de ley del deber de denunciar y deber de declarar tiene dos componentes. Uno es que actualmente las personas que trabajan en centros educativos y centros de salud tienen el deber de denunciar cuando tienen algún indicio de que las personas menores de edad pueden estar siendo maltratadas y abusadas. Lo que estamos haciendo ahí es agregando este deber de denunciar a otras organizaciones juveniles, deportivas, culturales y también las religiosas de toda denominación. Es decir, ahí lo que queremos es que las iglesias, independientemente de que sea en el secreto de confesión o no, digamos, en cualquier otro espacio que pueden enterarse que un menor puede estar siendo abusado o agredido, las autoridades de la iglesia tengan la responsabilidad de llevar estos casos ante el Ministerio Público. En segundo lugar, lo que estamos eliminando es una excepción que tiene nuestro Código Penal que permite que los ministros religiosos no tengan el deber de declarar en un juicio cuando se comete un abuso, un maltrato contra una persona menor de edad. Entonces estamos incluyendo la posibilidad de que a solicitud de la víctima, a solicitud de la persona interesada, pueda solicitar que el sacerdote al que le confesó en algún momento de su vida algo en el secreto de confesión tenga la obligación de declararlo en un proceso de juicio. En específico sobre lo que me menciona, yo creo que el país ha entrado en un proceso de reconocimiento de que tenemos un problema de agresiones y de maltrato contra las personas menores de edad más grande del que nos atrevíamos a reconocer. Y la sociedad completa ha empezado a exigir más acciones para proteger a las personas menores de edad. Si decimos que el interés superior de la persona menor de edad nos rige, bueno, hagámoslo realmente, con legislación, con normativa, con acciones que efectivamente protejan a las personas menores de edad. Diputado, el sigilo sacramental es inviolable porque todo queda en manos del Señor. Es lo que dice José Rafael Quirós, es el arzobispo de San José, quien además manifestó abiertamente su rechazo a la propuesta que usted lidera. Entonces la pregunta es, ¿cómo poner en práctica esta ley en caso de que sea aprobada? Bueno, en primer lugar, no solo en el secreto de confesión se puede enterar un sacerdote, un sacristán, un obispo de abusos contra menores de edad. Incluso ellos reciben denuncias en las diferentes iglesias sobre abusos
y esas denuncias cuando involucran a un miembro del clero no están siendo llevadas al Ministerio Público. Y eso es lo que queremos corregir. Es decir, no solo en el secreto de confesión puede un ministro de la Iglesia saber que un menor está siendo abusado, y en esos casos no hay excusa para que no vayan al Ministerio Público. Yo entiendo que en el secreto de confesión hay condiciones particulares, de que incluso la persona, el sacerdote, no tiene por qué saber quién es la persona que confiesa, no tiene por qué, no puede pedirle los datos para ir a denunciarlo, eso es comprensible. Pero existen muchas otras circunstancias en las que un sacerdote puede saber que un menor está siendo abusado. Lo otro, el segundo punto, que sí es sobre el secreto de confesión exclusivamente, desde mi punto de vista, y por supuesto vamos a tener espacios de diálogo incluso con la Iglesia para analizar este tema, pero desde mi punto de vista, así como yo tengo la posibilidad de liberar a mi abogado, a mi médico, a mi psicólogo del secreto profesional para que me acompañe en un juicio con una declaración, yo debería tener la posibilidad de liberar al sacerdote del secreto confesional, porque es mi secreto, es el secreto que yo le comenté tal vez hace 15 años, hace 10 años, de que yo estaba siendo abusado o agredido, y en algún momento de mi vida, cuando yo decido interponer una denuncia, yo necesito esa declaración, porque puede ser una declaración determinante, puede ser la única prueba que yo tengo muchos años después para que una declaración en un juicio. O sea, esto no acabará con el sacramento de la confesión como tal. No tiene por qué, no tiene por qué. En realidad las iglesias efectivamente, yo entiendo el secreto de confesión y las dimensiones que tiene, lo respeto mucho, pero hay condiciones particulares en que los miembros de la Iglesia también tienen que ser parte de la protección de los menores. Por eso también estamos incluyendo profesores de una escuela deportiva o de una escuela de música, es decir, actores donde normalmente participan muchos menores de edad y que actualmente no tienen ese deber de denunciar, que debería ser un deber de toda la ciudadanía. Diputado, si finalmente se aprobara esta ley, ¿todos los sacerdotes se quedarían obligados a revelar secretos de confesión? Bueno, si se aprueba el proyecto en el artículo que estamos modificando en el Código Penal, sí, vamos a ver, una persona puede liberar al sacerdote de ese secreto para que declare en un juicio. El sacerdote podría decir que no quiere, pero al final el juez puede determinar que esa declaración es obligatoria, como ocurre actualmente con abogados, médicos, psicólogos o cualquier profesional. En general, es la persona víctima, la persona interesada, la que tiene la potestad de liberar a esas personas del secreto. No es que ellas lo pueden hacer por su cuenta, es a solicitud de la persona que dio ese secreto profesional o ese secreto de confesión. Ahora, diputado, ¿es tan alta la cifra, la incidencia del abuso sexual en Costa Rica que para combatir este delito sea necesario un proyecto como este? Solo en el año 2018 hubo 8.200 menores de edad que denunciaron algún tipo de abuso sexual ante el Poder Judicial. Y esa cifra no refleja la gran cantidad de denuncias ocultas de personas que nunca llegan a denunciar. Creo que es un problema que no nos hemos atrevido a enfrentar de la manera que debemos, y es el momento de empezar a tomar soluciones. Es un problema que yo creo que afecta a todas las sociedades, y yo al menos en Costa Rica no estoy dispuesto a simplemente volver la mirada y no atenderlo y no proponer todas las acciones que sean necesarias para proteger a los menores. Es Enrique Sánchez, el diputado por el Partido Acción Ciudadana. Gracias por acompañarnos hoy aquí en la mañana de NTN 24. Tenga usted un muy buen día. Un gusto y un saludo a todas las personas que nos ven. En las últimas horas, el Departamento de Justicia confirmó que la administración Trump por ahora descartará la idea de agregar la pregunta de ciudadanía en el censo de los Estados Unidos. La decisión ocurre días después de que la Corte Suprema decidiera que agregar la pregunta sería inconstitucional. Emiliana Molina, nuestra periodista de NTN 24 en la capital de los Estados Unidos, tiene el reporte. Emiliana, buen día.
Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues cabe mencionar que recordemos que la decisión de la Corte Suprema la semana pasada pues no necesariamente fue una decisión final. Más bien le pidieron más argumentos a la administración de Donald Trump del por qué se debe incluir esta pregunta de ciudadanía en el censo del 2020. Este fallo presentó un obstáculo para la administración del Ejecutivo y en las últimas horas el Departamento de Tesoro confirmó que comenzaron a imprimir este formulario del censo para el 2020 sin la pregunta de la ciudadanía. Recordemos que algunos críticos, como abogados de inmigración o defensores de los inmigrantes indocumentados, aseguraban que incluir esta pregunta en el censo del 2020 podría ocasionar un conteo erróneo de todos los residentes en Estados Unidos, pues algunos inmigrantes indocumentados podrían comenzar a sentir temor en llenar este formulario por posibilidades de que se comparta su información, por ejemplo, con agentes de la patrulla fronteriza y por ende llevar a una posible deportación. Sin embargo, el gobierno asegura que este tipo de información no se comparte con el Departamento de Seguridad y Aduanas. Por otro lado, recordemos también que incluir este tipo de pregunta en el censo del 2020 podría llevar a la distribución de miles de millones de dólares en fondos federales y una distribución que posiblemente podría ser injusta, llevando a que ciertos distritos que cuentan con decenas de inmigrantes indocumentados pierdan fondos en temas como educación, salud, entre otros. Un momento muy triste para Estados Unidos, ya que la Corte Suprema de este país no permitirá que se haga una pregunta sobre si esta persona es ciudadana de Estados Unidos en el censo del 2020. Desde hace mucho tiempo he pedido al Departamento de Comercio y al Departamento de Justicia que hagan lo que sea necesario para llevar a un buen puerto esta cuestión tan vital y este caso tan importante. Recordemos que llenar este formulario para el 2020 es bastante importante, pues este censo es el que se encarga de distribuir el poder político en Estados Unidos, también las curules en la Cámara de Representantes, en el Congreso aquí en Washington y por último redibujar los colegios electorales. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes al estudio. Mientras tanto, decenas de migrantes centroamericanos volvieron a sus países de origen con la ayuda del gobierno de México. Tomaron la decisión después de esperar durante varias semanas en Ciudad Juárez a que sus solicitudes de asilo fueran procesadas en los Estados Unidos. Así, uno por uno llaman a 66 migrantes centroamericanos para entrar en este autobús. Es el vehículo que les va a llevar de vuelta a su país de origen. Gente que quiere mejor ya dejar este sueño y regresar a Honduras, Guatemala y El Salvador. Han pasado días esperando en México para conseguir asilo en Estados Unidos. Para nada entramos allá porque no pedimos asilo y no nos dieron asilo. Pero después de no conseguirlo, han optado por rendirse. Ellos están haciendo injusto de a veces de no entrar a la gente de verdad que tiene necesidad. Y volver a casa con la ayuda del gobierno mexicano. Nosotros queríamos estar en Estados Unidos, no en México. Como ellos, hay más de 15.000 migrantes en situaciones similares. Algunos viven en la frontera, en centros de retención como este de Texas. Son familias enteras que esperan allí durante meses o incluso durante años porque hay demasiados casos pendientes en los tribunales de inmigración. Allí comparten habitaciones, conviven hacinados. Un informe del Departamento de Seguridad Nacional ya ha avisado de estas condiciones nefastas y de la falta de medios. Una realidad que el presidente Donald Trump sigue negando. A la mañana también avanza la agenda informativa, por eso revisamos lo que es noticia a esta hora. Un equipo de nuestra cadena aliada Noticias RCN llegó hasta el espacio territorial en el norte de Colombia, donde el exguerrillero de las FARC, Jesús Santrich, fue visto antes de que abandonara su esquema de seguridad. Al parecer evadió a los guardaespaldas saltando por una ventana y utilizando neumáticos como escaleras improvisadas. Santrich es requerido en extradición por narcotráfico. Está citado indagatoria en la Corte Suprema el próximo martes. Con base en información de inteligencia, el comandante del ejército colombiano dijo que los ex jefes de las FARC, alias Romaña y el Paisa, están en territorio venezolano. El director de la policía indicó que tratan de establecer si Jesús Santrich también salió del país. Romaña, específicamente el Paisa, entran. Estamos trabajando con todas las organizaciones de inteligencia para
tomar las mejores decisiones y siempre lo haremos dentro del marco de la ley. Él puede transitar y trasegar sin limitación alguna, pero sí es importante saber si ha pretendido abandonar el país o no, y en eso estamos trabajando. 80 familias damnificadas deja una falla geológica en el centro de Perú. Varios hogares y un centro de salud quedaron reducidas a escombros luego de un deslizamiento. Cientos de personas se fueron trasladadas a un albergue. En el departamento de Ánuco, la población de Sillapata, afectada por este deslave de masa, ha sido reubicada temporalmente. Y 4 heridos dejó un tiroteo en un centro comercial en San Francisco, en Estados Unidos. Un hombre abrió fuego indiscriminadamente. Las autoridades estaban atendiendo un llamado de emergencia cuando ocurrió el enfrentamiento. El sospechoso huyó del lugar. El centro comercial fue cerrado temporalmente. En Estados Unidos, el jefe de operaciones especiales de la Marina, Edward Gallagher, fue absuelto de la mayoría de los cargos en su contra. El Marine era acusado de asesinato, intimidación a testigos y asalto durante un despliegue de tropas en Irak en 2017. El jurado solo condenó a Gallagher por un cargo relacionado con la toma de fotografías junto a un cadáver de un combatiente iraquí, cuya pena máxima es de 4 meses de prisión. El tribunal continúa deliberando sobre el castigo por ese cargo, que podría resultar en la pérdida de rango. A otros temas, el jefe de la policía del estado Táchira se pronunció sobre el caso del joven que quedó ciego luego de que efectivos de su institución le dispararan perdigones en la cara cuando se encontraba en medio de una protesta por la falta de gas doméstico. El funcionario asegura que en ningún momento han violado los derechos humanos. La noticia con nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Oliver, buen día. Un buen día para ti, Carlos. Un gusto nuevamente saludarte desde la capital venezolana. Así es, Jesús Arteaga ha dicho que la policía de Táchira no está acostumbrada o no acostumbra a violar los derechos humanos. Esto después que dejaran ciego a este joven de 16 años de edad luego que participara en una protesta por falta de gas. Evidentemente estas declaraciones, Carlos, han caído en la sociedad venezolana como una burla por parte del director de este cuerpo policial, tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido con este joven. Son más de 50 impactos de perdigones los que recibió este joven en su cara, y esto por supuesto ha sido noticia no solamente nacional sino internacional y mantiene a la sociedad venezolana conmocionada. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo este director de la policía del estado Táchira. Que nuestra policía del estado está capacitada, adiestrada y equipada para actuar en materia de orden público. Lamentablemente repudiamos este hecho de 2 funcionarios quienes le causaron las lesiones a este joven. Pero en ningún momento nosotros violamos los derechos humanos. Somos garantistas, como todo el Estado venezolano, como todas las instituciones públicas del Estado, garantistas de los derechos humanos. Estamos haciendo las averiguaciones junto con el Ministerio Público, pero le garantizamos al pueblo del Táchira que ya tenemos identificado a los 2 funcionarios que actúan en contra del joven. Esto es un hecho aislado y repudiamos totalmente ese hecho. Carlos, y hasta ahora nos encontramos muy cerca de la División de Contrainteligencia Militar de DIGESIM, donde Tamara Sujú, ella ha dicho que supuestamente se presentó un motín dentro de este centro de reclusión. Al parecer, los presos políticos han tumbado paredes, así lo dijo textualmente en su cuenta en Twitter, para comunicarse, y también han tumbado las cámaras que prácticamente los vigilaban. Esto porque ellos están exigiendo que las personas que tienen boletas de excarcelación sean excarceladas de inmediato, y también han reaccionado luego del asesinato del capitán de corbeta, quien, recordemos, supuestamente fue asesinado luego de ser torturados. Hasta ahora no han entregado su cuerpo, ellos también supuestamente están reclamando esa situación, y nosotros estamos acá muy cerca para tratar de entrevistar a los familiares. Es la información, Carlos, que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias por seguir con nosotros. Emergencia en la frontera sur
de Estados Unidos. Estas fotografías que fueron reveladas en un informe del Departamento de Seguridad Nacional expusieron la deplorable situación de hacinamiento en la que permanecen cientos de migrantes en diferentes centros de detención en Texas. En las imágenes se ve a indocumentados aglomerados en una misma habitación. Muchos permanecen encerrados en condiciones asfixiantes. De acuerdo con el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, la situación en la que viven es una bomba de tiempo. En mayo, 144.000 personas fueron detenidas por la policía fronteriza. Sin embargo, no hay suficiente espacio en estas estructuras ni en los centros de recepción, donde normalmente se transfiere a menores y familias. 66 inmigrantes centroamericanos decidieron retornar a sus países de origen con la ayuda del gobierno de México. Tomaron la decisión después de esperar durante varias semanas a que sus solicitudes de asilo fueran procesadas en los Estados Unidos. Los largos tiempos de espera de respuesta por parte de las autoridades migratorias de la Unión Americana forzaron a los indocumentados a desistir de su interés de buscar un mejor futuro en este país. Para que entramos allá porque no lo pedimos asilo y no lo dieron asilo. Lo retornaron para aquí a México, donde nosotros queríamos estar en Estados Unidos, no en México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció los elogios que le dedicó Donald Trump por los esfuerzos para reducir la migración irregular hacia los Estados Unidos. El republicano había asegurado el lunes que el mandatario mexicano está haciendo un gran trabajo al desplegar a miles de efectivos de seguridad en sus fronteras. Trump había amenazado con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si AMLO no frenaba el flujo de indocumentados. Agradezco incluso que el presidente Trump está dando a conocer que se está cumpliendo con el compromiso y que no hay amenazas aranceles. El gobierno de Estados Unidos finalmente descartó incluir la polémica pregunta sobre la ciudadanía en el censo de 2020 que ya empezó a imprimirse, según confirmó una portavoz del Departamento de Justicia. La decisión de la Casa Blanca se produce una semana después de que el Tribunal Supremo fallara en contra del enunciado al considerar que la administración no dio una razón adecuada para agregarlo. La controversia comenzó hace un año cuando el Ejecutivo anunció su decisión de incluir en el censo una pregunta relativa al estatus legal de los encuestados, lo que, según advirtió el Partido Demócrata, llevaría a miles de indocumentados a no participar en la consulta. En las últimas horas, el presidente Trump aseguró que su país vive uno de los momentos más tristes a raíz de este fallo. Un momento muy triste para Estados Unidos, ya que la Corte Suprema de este país no permitirá que se haga una pregunta sobre si esta persona es ciudadana de Estados Unidos en el censo del 2020. Desde hace mucho tiempo he pedido al Departamento de Comercio y al Departamento de Justicia que hagan lo que sea necesario para llevar a un buen puerto esta cuestión tan vital y este caso tan importante. Continúa la polémica en Estados Unidos tras la decisión del presidente Donald Trump de celebrar el Día de la Independencia con vehículos militares. Estos son los tanques M1 Abrams, que junto a otros vehículos blindados ya fueron desplegados para las celebraciones del 4 de julio. Sin embargo, no desfilarán por la avenida Pensilvania debido a la necesidad de proteger las vías y puentes de la capital. Los tanques llegaron cerca del monumento a Lincoln como parte del espectáculo que también incluirá 35 minutos de un show de fuegos artificiales. La oposición demócrata cuestionó al mandatario republicano por politizar la fecha que rememora la declaración de independencia de la Unión Americana. Efectivos de la Brigada Antiterrorismo de Túnez dieron de baja a un presunto yihadista que portaba un cinturón explosivo. De acuerdo con las autoridades, se trata de Ayman Esmiri, de 23 años, que estaba bajo la mira de la policía local por sus vínculos con el autodenominado Estado Islámico. En el operativo, un segundo sospechoso logró escapar, por lo que el gobierno activó un intenso dispositivo de búsqueda. El ministro del Interior de Italia, el conservador Matteo Salvini, expresó su ira tras la decisión de la justicia de dejar en libertad a la capitana de la embarcación de la ONG Sea-Watch,
Carola Rackete. La mujer había sido arrestada por las autoridades italianas por llevar sin permiso a 40 migrantes que fueron rescatados en el mar Mediterráneo al puerto italiano de Lampedusa. Desde la llegada a su cargo, el alto funcionario ha mantenido una postura radical sobre el arribo de migrantes a su país. ¿Y cosa se resuelve en una pacca sulla spalla? ¿Cuál fue el resultado? ¿Una palmadita en la espalda? Tal vez el juez bebió una copa de vino con la joven que dijo que era rica, blanca, alemana e incluso un poco aburrida y por lo tanto legitimada para no preocuparse por las leyes de un Estado. Si alguien piensa que me rendiré, está equivocado. Si alguien piensa que me detendré, está equivocado. Fuerte crítica del Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica, cuestionó a los países que fabrican armas y luego deciden no acoger a los refugiados que ocasionan los conflictos bélicos alrededor del mundo. En un video, el pontífice lamentó la posición de algunos gobiernos en esta materia. Además, sugirió que sus posturas son hipócritas. Las guerras afectan solo a algunas regiones del mundo. Sin embargo, la fabricación de armas y su venta se lleva a cabo en otras regiones, que luego no requieren hacerse cargo de los refugiados, no quieren, no lo aceptan, de esos refugiados que dichos conflictos bélicos generan. Al menos 18 muertos y 13 desaparecidos dejan las inundaciones que afectan la región de Siberia en Rusia. Las autoridades declararon la situación de emergencia a causa del desbordamiento de varios ríos. Más de 30.000 personas se han visto afectadas. Este es el eclipse total de Sol, considerado el evento astronómico del año. Pudo ser apreciado plenamente en Chile y Argentina durante la tarde de este martes. En una alineación exacta, la luna se interpuso entre la Tierra y el Sol, y en el punto máximo del fenómeno, el día se convirtió en noche por unos instantes. En diciembre de 2020 se podrá ver de nuevo un eclipse de estas características en la región de Sudamérica. Vamos con otros temas. La Corte Constitucional de Colombia dio el visto bueno para la utilización de órganos y tejidos de fetos abortados con fines médicos y científicos. En el fallo, el alto tribunal señala que se debe proteger el derecho a la salud de quienes se pueden ver beneficiados con la asistencia clínica y las investigaciones. Se sostiene que es una herramienta que ayudaría a salvar vidas. La decisión pone fin al veto establecido en 2016 por el Congreso de la República, con el que se prohibía el uso y trasplantes de órganos de niños no nacidos, argumentando que afecta la dignidad humana y promovía además los abortos con fines de comercialización. Los magistrados de la Corte Constitucional tumbaron un artículo de la Ley de Donación de Órganos que prohibía la utilización de tejidos y componentes anatómicos de niños no nacidos abortados. Para la Corte en Colombia existe escasez de donación de órganos y esta alternativa sirve para atender a muchos pacientes. Se incurrió en un retroceso en la disponibilidad de componentes anatómicos para efectuar investigación científica, que podría suponer avances en materia de vacunas, medicamentos, tratamiento para virus, entre otros. También argumentaron que en el Congreso no hubo una carga argumentativa profunda para prohibir la utilización de estos órganos. Tales avances han despertado cierta posibilidad de cura de enfermedades como Alzheimer, Huntington y Parkinson. Los magistrados tuvieron en cuenta las opiniones de varios expertos que aseguraron que esa norma vulneraba el derecho a la salud. Nos acompaña a esta hora Daniela García, es la coordinadora de la Clínica Jurídica del Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. Aquí está con nosotros. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Me contaba fuera de cámara que ustedes iniciaron esta lucha para que la Corte tomara esta decisión. ¿Por qué? Así es, entonces te cuento un poquito. Sí. En el 2016 sale la ley que reforma la legislación y la regulación anterior sobre donación de órganos. Y desde la Clínica Jurídica, Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes decidimos estudiar esta ley porque es de gran importancia para promover el derecho a la salud de todos los colombianos y nos encontramos con un parágrafo que dice que no pueden ser donados ni utilizados los tejidos y órganos de niños no nacidos abortados.
De acá entonces pues nos preguntamos qué tan coherente es esta introducción del parágrafo y hablamos con muchísimos médicos de la universidad y de otras universidades y entendimos lo fundamental y lo importante que es realizar investigaciones con tejidos fetales en pro de la salud de las personas. Y a partir de esto, entonces, pues vimos que esta prohibición era una obstrucción a la investigación y a la protección al derecho a la salud. Y lo que hicimos fue unir la necesidad de los médicos en seguir investigando con tejidos fetales y consolidar los argumentos jurídicos necesarios para llevar ante la Corte, pues expresar esta necesidad de levantar la prohibición y poder seguir protegiendo el derecho a la salud de todos los colombianos. Daniela, cuénteme algo. ¿Es cierto que en Colombia hay escasez de órganos para precisamente la investigación científica de cuerpos, quizás en las facultades de medicina, para que los estudiantes puedan desarrollarse como tal? Acceder a órganos en Colombia es difícil y de hecho esta ley lo que trae es una presunción de donación de órganos para distintos usos, entre ellos pues el de investigación, que es fundamental para promover el derecho a la salud de todos los colombianos. Y de hecho, una de las argumentaciones de la Corte, que apoyan también los argumentos que nosotros presentamos en la demanda, es que se pueda acceder de una forma pues, más fácil tanto pues, a los órganos para seguir investigando y en este caso específico levantar la prohibición es seguir favoreciendo el acceso a los tejidos fetales, que la donación es la única vía para hacerlo. Pero la investigación en el caso de los fetos tiene que ver precisamente con eso, con el desarrollo del feto, o también para estudiar otro tipo de cuestiones que ustedes necesitan, es decir, necesitan los tejidos, los órganos, o estudiar como tal el desarrollo del feto como tal. El uso en investigaciones es súper amplio y súper variado. Uno de los usos en investigación es precisamente entender el desarrollo de la vida y entender en estas distintas etapas del desarrollo de la vida cuando se presentan algunas malformaciones o enfermedades, cómo podemos afrontarlas durante la gestación de la madre, pero también hay un sinnúmero de aplicaciones que se han venido desarrollando recientemente, como enfermedades como el Parkinson. La Universidad de Harvard desde 2014 viene usando tejidos fetales para aplicarlos en pues, afrontar esta enfermedad rara como es el Parkinson, otras enfermedades también huérfanas como el mal de Huntington, el Alzheimer. En casos aplicados a niños se ha usado terapia genética, pues, para lo cual se necesitan tejidos fetales e investigar con esto para enfrentar, por ejemplo, en niños que nacen con inmunodeficiencias. Otras aplicaciones en tejidos fetales es la efectividad de vacunas, por ejemplo, la toxicidad de los medicamentos en mujeres en embarazo. Por ejemplo, la vacuna del polio fue gracias al uso pues, en tejidos fetales. Entonces, como ves, es un sinnúmero de usos y es fundamental y definitivamente necesario seguir usando tejidos fetales para investigar. Daniela, usted describe muy bien el argumento que tuvieron ustedes para iniciar esta demanda y el argumento que hay detrás de esta decisión también, de alguna manera, de la Corte. Ahora, Colombia, un país tan conservador, ¿cómo el colombiano ha podido entender todo eso que tú me explicabas, que es importantísimo para el desarrollo de la vida, además? La explicación es muy sencilla. Realmente en Colombia se vienen usando los tejidos fetales para investigación hace muchísimo tiempo. Y el gran logro de esta demanda es levantar esta obstrucción que querían hacer a que pudiéramos seguir y pudiéramos continuar con estas investigaciones en pro de la salud de todos los colombianos. Por ejemplo, el caso del Zika y la relación que existe entre el Zika y este fenómeno de microcefalia durante el desarrollo, durante la gestación pues, del niño en el embarazo, se pudo entender gracias a investigaciones que hizo el Instituto Nacional de Salud con los tejidos fetales. Entonces, la forma en la que los colombianos debemos entender esta importante decisión de la Corte es que en últimas lo que vamos a lograr es poder seguir investigando con tejidos fetales en pro de la salud de todos los colombianos. Esta es como el gran logro de la decisión de la Corte, es poder seguir haciendo lo que venimos haciendo hace muchísimos años. Y después de la decisión de la Corte, Daniela García no recibió una lluvia de críticas, por ejemplo, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, ¿o sí? Realmente no. Realmente creo que Colombia ha venido entendiendo muy bien la importancia de la investigación que en últimas va a favorecer a todos los colombianos y al derecho a la salud de todos nosotros. Y lo que dice la Corte es que esta medida lo que logra es continuar con un proceso, pues continuar de una forma progresiva en la protección al derecho a la salud, porque en últimas esta prohibición lo que estaba generando era un paso atrás
en la protección del derecho a la salud y en la investigación científica, y además en la educación también en las universidades con tejidos fetales, que pues si no tienen los tejidos fetales para poder entender cómo funciona el desarrollo humano y para poder avanzar en la protección del derecho a la salud, pues en últimas no están teniendo como la materia prima real para estudiar. ¿Se pronunció la Iglesia Católica, Daniela? No hemos visto pronunciamiento hasta ahora. Bien, bueno, mucha suerte. Gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Es Daniela García, es la coordinadora de la Clínica Jurídica del Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. Ellos iniciaron esta demanda en el año 2016. Hoy día ya tiene respuesta. Gracias, Daniela. Vale, a ustedes, muchas gracias. Buen día. Igualmente. Vamos a España a esta hora. El juzgado 41 de Madrid, de la capital, decidió trasladar a la Audiencia Nacional la investigación de la compra de 120 inmuebles en Madrid, en la capital, y también en Marbella, realizada supuestamente por el exfuncionario chavista Nervis Villalobos. La Fiscalía Anticorrupción de España asegura que Villalobos cometió el delito de blanqueo de capitales. La noticia con nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Así es, ahora será la Audiencia Nacional Española la que deberá investigar la compra de estos 120 inmuebles en las ciudades de Madrid y Marbella. Bienes que se habrían comprado con dinero proveniente del Estado venezolano y a nombre principalmente de Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela, y también a nombre de otros testaferros. Nervis Villalobos se encuentra en estos momentos aquí en España en libertad condicional a la espera de saber si será o no extraditado finalmente hacia los Estados Unidos. La justicia norteamericana lo está requiriendo por el delito de supuestos sobornos que habría recibido de empresas que tenían negocios con PDVSA. Pero también él está siendo investigado aquí en España por la compra de esos inmuebles en las ciudades de Marbella y de Madrid, a nombre de él y a nombre de otros testaferros. Nosotros conversamos con el ex fiscal general del Estado español, Juan Ortiz, quien nos aseguró que para confirmarse este delito de blanqueo de capitales, de lavado de activos, tiene que verificarse que el dinero haya sido obtenido de manera fraudulenta en Venezuela. Lo que se exige es que se conozca que los bienes proceden tienen un origen ilícito y que eso se conozca por la persona que los está ocultando o los pretende ocultar. De manera que eso sería pues una culpabilidad que aquí llamamos dolo, es decir, una culpabilidad en la que se quiere y se persigue esa acción, pero que también se puede cometer por imprudencia. De manera que es un delito pues difícil de que escape por las grietas de la delincuencia, porque claro, no basta con que se cometa con dolo, también puede ser por imprudencia grave. Bueno, las penas pueden ser hasta 6 años de prisión, unas veces incluso se puede superar cuando son jefes de una organización. Las penas también pueden ser de multa, una multa hasta el triplo de la cantidad, o en fin, inhabilitación especial. Amigos televidentes, lo dicho, en estos momentos la Audiencia Nacional deberá hacerse cargo de esta investigación, ya que el juzgado número 41 de la ciudad de Madrid se abstuvo de iniciar esta investigación. Tiene que ser la Audiencia Nacional quien lo haga ahora, debido a que el delito tiene carácter internacional. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Llegamos al final. Gracias a todos por su sintonía con la mañana de NTN 24.